Hola, ¿qué tal amigos? Soy Claudia Olvera, los saludo desde Francia y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo video. Quiero invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como @holalatina. La invitada de hoy es terapeuta, conferencista, escritora y experta en desarrollo humano y espiritual. Entre otras cosas, estará platicándonos de su nuevo libro titulado Misión Divina, el milagro de la transformación. Está hoy con nosotros Michelle Rivera. Y bueno amigos, sin más preámbulo, está hoy con nosotros Michelle Rivera. ¡Bravo! Muchas gracias, preciosa. Gracias por la invitación. Me gusta estar con todos ustedes. Gracias. Dime, ¿qué te parece? Sabemos que tú eres muy ocupada y les quiero decir a ustedes amigos que ahorita vamos a hacer la entrevista y después te vas a tu programa de radio en Así es. Guadalajara. Así que, ¿qué te Ujú. parece, Michelle? Si vamos a empezar, a mí lo primero que surge en mí es después que veo pues varios artículos que hay de ti. Eres una persona con demasiada buena vibra, demasiada luz para decirte, esta es anécdota. Venía yo tardísimo porque me ponía 2 horas de camino hasta mi casa. Ahorita el tráfico está Sí. así. Todo esto es un preámbulo, para decirles. Y te lo juro que en el fondo yo sabía, voy a llegar temprano. Y mira, date cuenta de que como en las películas casi casi se abrían los carros y Sí. pasaba. O sea, vi la callecita que se pone así y vi la otra calle aledaña vacía. Y pude llegar. A lo que voy es que hay gente de verdad que todo se facilita por la vibra que tienen, así como hay gente que todo se dificulta aunque uno no quiera por la energía que traen. Sí, totalmente. Tienes un largo camino. Cuéntanos cómo surge en ti, pues ese camino, ahora sí que al conocimiento humano, al conocimiento interno, esa parte holística que es tuya. Muchas gracias, preciosa. Mira, primero me gustaría compartirles que es real. Hay algo que yo equiparo con la inteligencia artificial. Tú pones en tu mapa, necesito llegar a mi dirección y te da la dirección y el camino más sencillo y te dice dónde hay tráfico, dónde hay tráfico, dónde no hay tráfico. Así es la inteligencia espiritual. Te facilita todo, te dice por dónde sí, por dónde no, dónde va a haber dificultades, cómo puedes sortear estas dificultades. Y cuando utilizamos esta inteligencia, nuestra vida es más sencilla porque se mueven los algoritmos. ¿Y de qué forma? Pensando. Y no basta un pensamiento positivo, tiene que ser un pensamiento constructivo. Por eso es que se facilita todo y tú te das cuenta que la vida literal se empieza a mover a tu favor. Y dime, ¿a qué edad, cuándo fue ese, como le llaman acá, ese de clic? Porque creo que Ajá. todos y la mayoría de las personas que yo conozco, hay siempre un antes y un después muy marcado y personas muy cercanas, a mí, han habido un momento que como que fuera ¿sabes? Un interruptor. Cuando dicen, Uh-huh. ¡pum! El cambio de vida, que se vuelven más espirituales, más como yo les llamo a veces, más seres de luz, que pasan a esas cosas y que uno ve que las cosas les empiezan a fluir y a fluir y a fluir. A todos nos encantaría hacerlo, pero ¿cuál es ese de clic? Y en ti, ¿en qué momento llegó ese de clic? Fíjate que hace 10 años estaba yo renaciendo. Tenía 27 años y a finales del 2013 yo era artista de centro de espectáculos. Entonces estaba trabajando en un show y de repente me dio un golpe en una ventana que estaba justo detrás de mí, pero fue un golpe ligero, ni siquiera algo impresionante. Yo seguí trabajando normal. Al Ujú. siguiente día me despierta el dolor en la ciática, justo donde me había dado el golpe, y me tuve que medicar. Casi no me medico porque desde que tengo uso de razón he buscado una vida saludable dentro de lo posible. Ujú. Resulta entonces que dejo de caminar casi automáticamente de unos dolores impresionantes y en cama me empecé a secar. Soy muy delgada, pero me empecé a secar. Es la palabra que me llega
Y pasaron 3 meses. No tenía diagnóstico, ni clínico, ni físico. Fuimos a todos lados. Dani, que es mi socia y alma compañera, es alguien que ha caminado conmigo muchos años. Mi hermana, que vivía en ese tiempo, me llevaron a muchos lugares y no había un diagnóstico de nada. Entonces, la gente que me rodeaba me decía, Michelle, deberías de hacerte una limpia, mira, esto no es normal. Y yo, antes de recurrir a asuntos más esotéricos, porque yo, mis respetos, hay que saber dónde meterse, recurrí a la medicina holística, que las piedras calientes, que las hierbas. Estuve buscando y no sucedía nada. Dicho sea de paso, yo ya tenía 2 o 3 años en terapia espiritual en este camino como paciente. Ujú. Y en la búsqueda de la paz interior tenía algunos 5 o 6 años, ya con libros intermitente, pero desde niña tuve una conexión especial con los ángeles de la guarda que descubrí después. Entonces, en ese lapso, en estos 3 meses que para mí fueron eternos porque estaba inválida, moribunda, imposibilitada, pobre, porque obviamente pues yo era joven y yo no pensaba ni en el retiro ni en nada. Claro. Y sin poder Ajá, trabajar. nada. Entonces, en este tiempo, yo le digo a Dios, universo, amor, como cada quien lo conciba, esta fuente, ¿qué quieres de mí? Y él me dice, tienes una misión. Esta es una misión divina donde vas a sanar, consolar y bendecir a tus hermanos. Esto sería más o menos para él, como para marzo, abril del 2014, Wow. por ahí. Sí. Y después de esto conozco en un grupo de constelaciones familiares, que era donde yo asistía como paciente, a una chica que siempre le mando bendiciones y me dijo, yo te puedo ayudar. Yo le dije, ¿cómo? Ese día, mi hermosa, yo me había podido levantar de la cama y había podido ir a un lugar sola, traía una andadera, pero estaba medicada y controlaba los dolores porque eran unos dolores en el cuerpo fuertísimos que me tenían en cama. Y ella me dice, con un huevo y un puño de sal, ¿crees en eso? Le dije, no me quiero meter, fíjate que, pero estoy cansada. ¿Cuándo? Me dijo, si gustas ahorita. Le dije, no puedo porque vengo de Raite, mañana. Y al siguiente día, ella me hace una limpia con un huevo, que yo sé que todo es energía. Claro. Y un puño de sal y unas oraciones con el Salmo 91. Entonces hizo la limpieza, me dijo, tienes afectadas tus piernas, tienes afectado tu pecho, y para entonces yo tenía unos implantes que se habían extrañamente inflamado y tenía moratadas algunas partes del pecho, pero yo estaba más apurada por lo otro que por la parte estética. Claro. Entonces, ella me dijo lo que estaba pasando en mi entorno, que venía yo de una historia muy caótica, tras historia caótica, tras historia caótica. Y me dice ella, lo que tengo, y entonces al siguiente día, después de esta sesión tan profunda y tan paranormal, podría llamarle, Ajá. empiezo a caminar después de 3 meses. Ahí en mi libro lo pueden leer a detalle porque fue una noche muy larga, demasiado larga, y empiezo a caminar. Entonces, en ese momento le digo a Dios, bueno, ya me encargaste esta misión de sanar, consolar y bendecir, pero yo no sé cómo, yo no sé qué hacer. Mi vida ha sido un caos desde que recuerdo, solamente que tú me guíes. Y ese día, era un lunes, voy con Livier Medina, que era mi guía espiritual y terapeuta en constelaciones en aquel tiempo, y le dije, ya sé lo que voy a hacer. Tengo 27 años y he desperdiciado mi vida, mi juventud, mi historia, mi fuerza, mi belleza, porque para entonces lo había perdido todo y había trabajado mucho por lograr una imagen que yo quería sentirme Claro. cómoda. Y estoy respirando gratis, me acuerdo que le dije, me voy a dedicar a servir así como tú. Y ella dijo, estaba esperando a que me dijeras esto y me manda a estudiar medicina alternativa, muchos canales de medicina alternativa, pero esto no llegó casualmente. Por ahí de los 22, entre los 20 y los 22 años tenía una profunda depresión, fui muy depresiva y empecé a leer metafísica por casualidad. En mi casa encontré un libro de metafísica, sentí que era lo que necesitaba en ese momento y empecé a recibir llamados. ¿Y cómo Entonces eran los esos llamados llamados? muy especiales, te voy a decir por qué. Porque yo era una persona peleada con la vida y era una persona que no le agradaba a la gente,
y había crecido con muchos abusos de muchas maneras, mucho rechazo. Entonces, pues yo estaba muy resentida y me aislaba mucho. Desde niña he sido una persona muy aislada. Ahora ya controlo mi sueño, pero antes siempre quería dormir para fugarme de esta realidad. Sí, Y cuando empiezo a leer estos libros de metafísica, se empiezan a despertar algunos canales psíquicos y entonces ya veía chispitas en el aire o veía algunas chispas de luz junto a mí o sentía una presencia. Empecé a tener experiencias psíquicas que ya había tenido en la niñez, pero que en el lapso de la adolescencia abandoné porque estaba ocupada sobreviviendo en la vida. Me fui de mi casa a los 15 años, entonces no tenía tiempo de ser psíquica, ¿verdad? claro. Tenía que salir a buscar mi sustento y empiezo a soñar o a vivir, experimentar que me salgo de mi cuerpo y veo, yo me veo dormida, veo mi habitación, mi casa, el planeta y paso por un espacio azul cielo y luego un espacio azul índigo, así como tu chaleco, un azul oscuro y un frío y de repente ¡fu! Entraba a un espacio de luz y en este espacio de luz esta voz, porque no había una presencia especial, me decía, tienes una misión. Entonces yo le decía, déjame quedarme aquí, yo no tengo nada que hacer allá. Y él insistía, una voz masculina, amorosa, pero muy autoritaria. Tienes una misión. Este mensaje se repitió por varios años, pero yo despertaba en las mañanas y lo compartía con mi madre. Y yo le decía, pues sí, muy bonito y todo, pero creo que yo no soy la indicada. Mi vida era un desastre, tenía muchas adicciones, mis metas mundanas eran otras. Yo no aspiraba al liderazgo espiritual, o sea, yo tenía otra idea de mí misma. Bueno, ni siquiera me sentía merecedora, ¿verdad? Porque después de tantos juicios, llega un momento en que a mí me sucedió que la sociedad me hizo creer que era una persona de segunda clase. Entonces, no tenía la decencia y la moral para convertirme en una persona de luz, como bien lo dijiste al principio, porque yo tenía comprada otra imagen. Sí. Entonces, estos mensajes llegaron a modo de sueños, como unos 2 años, y en otra ocasión, fíjate que este fue más de formas. Estábamos en un centro como cristalino, como el castillo de Elsa, la de Disney, Ajá, sí. muchas almas, pero las almas éramos un poco opaliscentes, menos brillantes. Y al centro había luces muy brillantes, más que nosotros, como eran los ponentes del conversatorio, algo así. Y entre estas figuras eran como unas 6. Yo alcanzo a distinguir el rostro de quien conocemos como Jesús de Nazaret, el maestro, pero de luz. Y primero hablaron, yo no recuerdo qué, no te lo sé decir, y después nos acercamos alma por alma. Entonces, cuando yo llego con Jesús, extiende sus manos, yo extiendo las mías y él me dice, tú vas a sanar a las personas. Así quedó, yo le pregunto cómo, después en mis momentos diurnos, y él me dice, con tus manos. Así quedó. Pasaron años, yo no atendí estos llamados y ya mi vida ya era caótica. Entonces yo lo describo como cuando te resbalas en una escalera y te vas así. Sí. Así me fui. Hasta el momento de llegar al fondo perdí todo, la salud, todo lo perdí. Y fue cuando le pregunté a Dios, ¿qué quieres de mí? Me dijo, tienes una misión. Y yo recordé muchos de estos mensajes. Pero en estos años, cuando llego con Livier, que llegué, pero bueno, hecha trizas, recuerdo perfectamente que yo estaba mal, era una piltrafa, estaba mal, muy mal, en todos los aspectos. Trabajaba y sobrevivía, porque no tenía de otra, pero fácilmente me hubiera tirado a vivir en la calle y dejar que la vida me arrastrara. Con mucha depresión, mucho dolor, odio, todas las emociones negativas que puede vivir un ser humano. Cuando llego con esta mujer que se llama Liber, ella en su terapia, ella es psicoterapeuta, pero seguía más por lo holístico, lo espiritual, me pasó las manos. Y cuando yo sentí que me pasó las manos, empecé a ver chispitas de luces con los ojos cerrados y a sentir mucha vibración. Y recordé cuando Jesús dijo, tú vas a usar tus manos por ejemplo. Entonces yo le pregunté, ¿cómo haces eso? ¿A cómo se llama? Y me dijo, esto se llama Reiki.
Busqué en internet y vi que era imposición de manos. Entonces oscilaba entre que entraba de lleno a este mundo, pero que no, porque, repito, yo sentía que tenía la vida comprada y que mi camino estaba trazado. Y cuando le digo yo a ella, ya sé, estoy viviendo gratis, necesito hacer algo, necesito devolverle a la vida el favor de la vida, me canaliza y comienza este camino hasta el día de hoy, 10 años después. 10 años después, ahora 10 años después, yo te he visto que das pues, pláticas, pláticas contra las adicciones para ayudar a las personas, a las adicciones, ayudar a las personas que están, vamos a decir, descartadas a veces de la sociedad. Eres una militante también. Y cuando tú hablas de eso, a mí me encantaría que habláramos un poquito de tu libro que se titula precisamente Misión Divina. Cuéntanos ese Sí, libro, cómo nace. Te acabamos de ver en un evento muy importante que hubo en Guadalajara también, de holística y de expo todo esto. espiritualidad. Cuéntanos, el libro, cómo nace, después de cuánto tiempo, y qué trae ese libro, porque vamos a poner aquí el anuncio, Sí, porque yo tengo ganas de leerlo. Con todas las cosas que tú me estás diciendo, bueno, después te cuento, pero tengo sí. muchas ganas de leerlo, pero para que el público sepa cómo nace ese libro, porque tampoco se dice, bueno, voy a escribir un libro, o sea, tampoco se hace en 2 días, requiere de mucho, requiere de saber bien explicar todas las cosas. ¿De qué trata ese libro, Milagro Divino, Misión Divina? Y el subtítulo es El milagro de la transformación, precisamente. Ajá, cuéntanos. Entonces, mira, le digo yo a Olivier, ya necesito empezar a vivir, tenía 27 años, repito, y esa misma semana empiezo a estudiar toda la alternativa y me empiezo a involucrar en lo esotérico, espiritual, y de repente empezó a llegar la gente a mi casa, empezaron a venir a recibir prácticas, que ya aprendí la numerología y llegaba gente, entonces empezaron a aportar dinero, y así poco a poco, pasado el tiempo y la preparación suficiente, y cuando el espíritu dijo ya, empecé a dar terapias. Y para el 2016, alguien me convenció de hacer videos porque apenas empezaban a utilizar los streaming en Facebook. Sí, Entonces las personas alrededor de mí decían, es que sabes mucho, tienes pláticas muy interesantes, deberías de compartirlo, pero para entonces yo todavía oscilaba un poco entre mi trabajo anterior y todo esto, porque la transición es difícil, dejar las adicciones, todo me costó mucho trabajo, mucho, y sustituí unas por otras, porque ahora trabajo en exceso y estoy desocupada y estoy. Antes me tomaba o me fumaba, ahora quiero hacer algo. El otro día, bueno, hasta me puse a ponerle broches a una blusa de que estaba necesitada de hacer algo. de hacer algo. Y empieza la terapia, empiezan los videos y me empiezan a decir cómo es que lograste salir de todo aquello para empezar ahora a transmitir un mensaje de paz. Necesitamos saberlo. Y me empezó a rondar en mi cabeza la vocecita del espíritu que siempre nos habla y me decía, escribe un libro, cuenta tu historia. Tu historia no es especial porque hay muchas historias que son maravillosas y que se deben contar, pero por ahora debes hablarlo en voz alta para que las personas sepan que hay una alternativa. Pero la otra vocecita que le llamamos el ego, simbólicamente son el angelito y el diablito, te Sí. van a juzgar como tú, políticamente incorrecta, gente de segunda clase, y empecé en una lucha constante. Hasta que un día, bueno, para entonces yo solo tenía la secundaria terminada, porque al haberme ido muy joven de la casa, pues no pude estudiar. Y mi vocecita me decía, aparte tú ni siquiera sabes escribir, ¿qué vas a hacer? Bueno, me senté a escribir y fíjate cómo es la inteligencia espiritual. Yo les dije a los ángeles, porque yo confío mucho en que pide y se te dará. Yo necesito un acompañamiento, les dije, necesito a saber cómo. Llega aquí a este consultorio un conferencista que había publicado un libro, me invita a la rueda de prensa, a la conferencia de su libro, Ujú. sube una foto conmigo y su maestro que le enseñó a escribir el libro y le publicó el libro me escribe en privado. ¿Te gustaría escribir un libro? Me caes del cielo, le digo. Justo estoy escribiendo un libro, pero necesito ayuda. Entro a un seminario y a la par que tomo el seminario, sigo escribiendo el libro. Esto tenía 30 años.
cuando empecé a escribir. Ujú. Ah, Hace 7 años. de Empecé a 7 años. escribir, sí, me tomé el tiempo, escribí más de 350 páginas y en ese lapso las personas me pedían que querían que nos encontráramos, entonces di una conferencia por allá del 2017, que fue mi primera conferencia, vino gente de Miami, de muchos lugares, y ahí empieza el camino un poco más grande. Para el 2018 ya íbamos a publicar y conozco, fíjate cómo son las cosas, un alumno mío trae a alguien que yo conocía hace muchos años, que conocía a alguien que había trabajado en la FIL. Y él le dice a ella, tienes que hablar con Michelle. Nos reunimos, yo tenía un dummy de mi libro, nos Ujú. reunimos, lo ve y me dice, está bien, pero puede ser excelente. ¿Me dejas ayudarte? Claro, mejora la portada, hace una edición y lo más maravilloso, me dice, tú tienes que tener una editorial. Tú tienes que tener tu propia editorial y tienes que publicar en la FIL. Y yo dije, claro. Entonces fundamos una editorial que se llama Comatista y para entonces creo que era junio o julio. Y en agosto, a primeros del año, tú rentas tu espacio en la FIL, apartas. Quien no pague, le quitan el espacio. Afortunadamente, alguien no pagó. Entonces me habla y me dice, se desocupó un espacio en la FIL, tienes que pagar ahorita tantos dólares para que puedas presentar ahí. Y presentamos, fíjate qué belleza, presentamos en la Todo fila se fue así al dando. vapor. Y le pedí yo a Pavel Cortés, que es el director del Premio Maguey del Festival de Cine de Guadalajara, que sí era mi presentador, y viene Carmen Campuzano, con quien tengo una relación de hermandad hermosa, Sí, a ser la madrina. Y me voy a la Ciudad de México a presentarlo allá con Alejandro Tomasi, que es el padrino para los medios de comunicación. sí, sí. Y a la par de todo esto, se dan los talleres, las conferencias, y me empiezo también a profesionalizar para poder dar cursos con validez oficial. Estoy certificada por una subsecretaría de la Secretaría de Educación Pública para que el curso que toman conmigo tenga validez oficial y el certificado que se lleven les sirva también con valor curricular. Entonces todo ha sucedido y Misión Divina es un libro que me ha dado mucho, mucho, me ha abierto puertas y es, yo no he tenido un bebé hasta ahorita, pero es como cuando tienes un bebé y es parte de tu ser Sí, y lo sí, sientes tuyo. sí, lleno de satisfacción también, Ujú. porque yo creo de que todas las personas, cual sea, no sé, cual sea tu vida, yo pienso que todos nos hemos sentido en algún momento personas de deuxième choix, como dicen acá, que tú dices personas De segunda de clase. segunda clase, es que yo lo traduje automáticamente, personas Ujú. de deuxième choix. eh, Creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido. Entonces, cual sea la circunstancia, creo que nos podemos ver reflejados en eso. Todo depende cómo tú lo has trabajado, cómo tú lo has hecho. Y cuéntame, en este camino a ahora verte tan radiante, tan llena de luz, tan guapísima, hermosísima, dime, ¿qué ha sido lo más difícil para ti? ¿Qué fue lo más difícil para poder llegar acá? Al principio, mi primer pared, y también lo digo en mis conferencias, porque tengo una conferencia que se llama El Milagro de la Transformación, donde cuento todo esto, y estoy muy satisfecha porque la estoy llevando a preparatorias. Entonces, los ¡Wow! jóvenes se dan cuenta que hay otra oportunidad, que hay un camino nuevo. Y mi primer tope fue cuando yo había sentido una realización física por Sí. ahí de los 20 años. Sigo viviendo el rechazo social, la exclusión, el ataque. Bueno, a lo largo de mi existencia me han querido matar en la calle, he sufrido em, sí, abusos afuera, en la calle, la gente. Y parejas también, tuve una que, bueno, si no es por Dani Mascoro, que te la mencioné hace rato, me mata también. Entonces, mi primer pared fue el ataque social. Yo me sentía como cuando tú logras algo y piensas que te van a felicitar y, Ujú. y lo contrario sucede. Y luego lo siguiente fue
mi propia autopercepción. Viví a lo largo de los años tan rechazada que me empecé a autorrechazar y me empecé a juzgar. ¿Te la Me convertí en creíste? alguien que yo no quería ser, Sí, pero creía que era esa persona. sí, Y cambiar la idea de mí misma y dejar de verme como una borracha y un montón de etiquetas que yo me había colgado. Bueno, hasta hace unos años mis relaciones sentimentales fueron un desastre. Por estas, es lo que me merezco y quién va a estar conmigo, si valgo tan poco. Y aparte, cuando tenemos la autoestima baja, traemos a un violentador para reafirmarnos que somos un pedazo de basura. claro. Y con todo lo que yo había vivido, entonces en un momento de mi vida dije, no, el amor en pareja no se hizo para mí ya. Olvídate de eso, Michelle Rivera. 2018 era. Pero después conozco a alguien y empiezo a sentir una conexión muy bonita de amor, porque ni siquiera fue de me gusta, me voy a enamorar, nada. No, algo sucedió y nació un amor muy bello, pero para mí era muy difícil porque yo pensaba, me queda grande, o sea, yo me sentía menos, o sea, no me ajusta para alguien como él. Y luego sentía, yo no doy para ser una señora, la señora de su casa. No, o sea, él, y esto fue hace unos 4 o 5 años, 4 años. Para mí, el identificarme como una persona de gran valor me llevó muchos años de proceso. Y esto último que te cuento, pues sería el principio de la cereza del pastel, porque si te digo que será la cereza completa, te querría decir que yo ya estoy completamente realizada y no es así, tengo mis malos ratos también. Pero en principio la pared social, el paradigma, el Sí. estigma, el Ajá. cargar con el estigma de la gente. Y lo siguiente, el poder verme de una forma diferente, más amorosa, me costó. Y dime, para ti, eh, si tú pudieras dar unas claves, ya sé que las personas como tú nunca quieren dar consejos porque son tan, tan humildes en ese sentido, pero por ejemplo, para las personas que no estamos tan avanzadas en todo eso, si alguien nos está viendo, por ejemplo, y también se siente una personita de deuxième choix, ¿tú qué dirías que es lo primero que tienen que trabajar o qué... em, qué tipo de, por ejemplo, ya sea el Reiki, ya sea, qué tipo de, ¿cómo le podríamos llamar? De disciplina. Corriente, técnica, ¿Y disciplina. cuál sería lo primero? Por ejemplo, si yo te digo, Michelle, ¿sabes qué? Pues sí, hace mucho tiempo que me estoy sintiendo personita así, pero no sé cómo ubicar de dónde viene. Solo sé que me siento cucaracha. ¿Qué Bien. consejo tú les darías a esas personas para poder decir, bueno, vete por acá? ¿Es que hay un camino trazado para ir buscando o cada quien encuentra como puede? ¿Cómo pasa eso? Sí, yo veo que es un camino altamente individualizado. Es decir, probablemente hemos vivido experiencias similares, pero quizá no las hemos experimentado de la misma manera, aunque la herida es la misma. Probablemente nuestra herida es de abandono, pero nuestras circunstancias, nuestro contexto social, nuestra educación, nuestra autopercepción y la forma de nuestras relaciones puede variar, Ujú. aunque la herida es la misma. ¿Verdad? Y luego aprendemos de distintos canales, sabemos gente muy auditiva, hay gente muy visual, hay gente muy kinestésica, y luego hay personas que nos gusta contar nuestros problemas y que se callen, pero Ujú. hay personas que les gusta contar sus problemas y que les den un consejo. Sí, Habemos personas que no nos gusta que nos den un abrazo después, y hay personas que sí. sí. Entonces creo que lo más importante, el primer paso y que todos tenemos que dar es el deseo, el aceptar y decir, no me siento bien y creo que me puedo sentir mejor. Entonces la misma inteligencia espiritual abre los canales y acerca a ti lo más adecuado para ti, que siempre va a tener que ver con el perdonarte por verte de una forma tan destructiva. En las redes sociales a veces me tunden, pero me tunden con ganas. Y hay 2, 3 comentarios que sí, uy, como que sí me han afectado. Yo les contesto porque al final tú sabes que las redes son así, pero sí ha habido 2 o 3 comentarios y observo y digo, pero ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué me rechazan? Y porque hacen todo por minimizarme. Quieren hacerme sentir menos, especialmente esos comentarios. Y yo pienso, crecí sintiéndome menos, entonces es la herida de autoestima. Y lo que yo hago es observar.
Y luego pienso, eso hay una frase de un curso de milagros muy bonita que dice, tu enemigo es tu salvador. Porque él vino con su ofensa a poner el dedo en la herida y te das cuenta de dónde viene. Sin él, esa herida no vendría al consciente, seguiría en el inconsciente. Claro. Ahora, hay gente que hace rituales, que prende su vela, pone una música. Yo soy más práctica. A mí me gusta ver la espiritualidad aquí y aquí. Es decir, no me siento de blanco y pongo el ritual y el incienso porque ando así. Entonces, para la gente que es como yo tan activa, simplemente es pensar, estoy lista para regresar a mi paz. Y en una respiración regreso. O a veces le digo a Dios, ayúdame a regresar a ti porque ando enchabucada y no ando buscando quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. Y Claro. entonces regreso. Incluso puedo hacer el ejercicio de con mis manos volver, hacer, regresar, tener la intención de volver. O en las noches lo hago también, por ejemplo, después de días ajetreados, me acuesto y le digo a él, yo ahora regreso a ti y en una respiración vuelvo. Ya la forma es individual, el contenido siempre es la paz. Qué lindo. Michelle, se nos está acabando el tiempo porque, bueno, te quiero liberar, pero yo no quiero que dejemos de hablar porque esto está súper interesante. Y bueno, yo creo de que este programa al final de cuentas está haciendo solo una probadita de todas las cosas que podemos, escuchar al sintonizarte. Por favor, danos, una liga o algo en donde te podemos escuchar por internet o no sé, o a los amigos que nos están viendo en México, en Guadalajara, ¿en dónde te podemos sintonizar? Y tus redes sociales también para seguirte. Bien, me encuentran en las estaciones de radio aquí en México, calle 94.7 y la Bestia 89.1. Y en Ok, Estados Unidos me escuchan por la Tricolor ok, en el programa de Paz 54. Igualmente, de Paz 54 se transmite por Spotify y estoy, así como contigo que me hiciste el favor de brindarme tu espacio, estoy haciendo otras entrevistas y ahí en mis redes sociales estoy poniendo constantemente fragmentos, mensajes de los ángeles todos los días y el entrenamiento mental para la paz interior de un curso de milagros también lo subo para que leerlo todos los días les hace bien. Todo lo que subo es contenido justamente para el desarrollo humano y espiritual y para entender que sí hay otro camino y ahí estoy poniendo mis conferencias, mis cursos, todo lo que voy haciendo, eventos, donde estoy, lo pongo ahí en las redes sociales. En Instagram me encuentran como @yo soy Michelle Rivera. sí, vamos a estar sacando todas estas informaciones por aquí abajito. Y dime, Va, ¿tú tienes pacientes? sí. Ok, y es por tus redes sociales que te pueden contactar. Pueden contactarme por las redes o mandar un mensaje de WhatsApp directo al 33 31 37 6551. Aquí en donde tú ves, doy una terapia que se llama Holística con Arcángeles, que es en línea o presencial, es individual. De esas doy poquitas, precisamente porque tengo muchas ocupaciones. Porque doy constelaciones familiares, que son muy, pero muy reveladoras y son muy agotadoras también. Esa es grupal. Y luego doy clase de un curso de milagros los martes y los lunes doy un entrenamiento de liderazgo y oratoria. Soy presidenta de un club Toastmaster aquí en Guadalajara Sí, sí. y uso la técnica de Toastmaster con la parte metafísica. Por ejemplo, cuando tú estás hablando en público generas energía, liberas emociones, conectas o no conectas. Tu primer contacto es energético, sí o sí. Y yo les enseño toda la parte holística y utilizo la oratoria para desarrollar o sacar el poder interior. Entonces, los lunes doy liderazgo y oratoria, los martes doy clase en curso milagros, los miércoles doy constelaciones, los jueves voy, porque como la presidenta tengo que ir al entrenamiento, por las mañanas también doy constelaciones, hago el radio, doy chakras una vez al mes, un curso de chakras al mes, y doy conferencias. Estas no tienen fechas fijas porque salen y ahí lo voy publicando en redes. Entonces hay muchas actividades. Está mi libro, que ahí nos vas a hacer el favor de compartirlo, Misión Divina. Mm. Y ¿En dónde todo podemos lo que encontrar hacemos tu es para libro? ustedes. La verdad es que en Mercado Libre lo encuentran aquí en México. Ok. Dime, ¿algo más que quieras agregar para pues toda la gente que te está viendo? No sé, no consejo, pero tal vez algo que le puedas decir a todas las personas que te están viendo y que tal vez estás llegando a un puntito de su corazón, de su mente, de su alma. A mí me gusta asimilar.
porque bien dices, más que consejo, yo lo pienso. Considero que si lo vivo, lo puedo compartir. Y luego yo misma me digo y así lo comparto. Perdona pronto, ama mucho y conserva tu paz. Y cuando me altero me digo a mí misma, perdona pronto, ya, libérate, ya pasó, así tenía que ser, que aprendiste. Y ama mucho también, porque si no amas no hay servicio, y si no hay servicio no hay motivos. Y conserva la paz, que cuesta mucho alcanzarla, y más conservarla. Así es, Pero eso es trabajo de todos los días. sí. Dime, Michelle, antes de terminar, también me gustaría, si pudieras describir a la Michelle de hace 10 años, 12 años, eh, con 3 palabras, ¿cómo la describirías? Y para terminar bonito, ¿cómo describirías a la Michelle de hoy, la que está ahorita conmigo, también con 3 palabras, con 3 adjetivos? Creo que tanto la de antes como la de ahora tienen tres adjetivos: resistente, persistente y resiliente. Solo que antes utilizaba la fuerza para autodestruirme y ahora utilizo la fuerza para servir a mí y compartir. Qué bonito, qué bonito. Y pues espero de que ustedes, amigos, se queden con este mensaje. Vamos a estar sacando todas las redes sociales de Michelle. Michelle, te quiero agradecer muchísimo que me hayas dado un tiempecito. Tenía muchísimas ganas de platicar contigo y Yo estoy también, toda de que ya no se va a preciosa. hacer, ya no se va a hacer. Pero muchísimas gracias por, Gracias a ti. pues, por estos minutos que pudimos tener. Espero seguir en contacto y sigan a Michelle porque la verdad, yo que no soy muy creyente en esas cosas. Dijiste cosas hoy que ahorita que cortemos se las voy a platicar porque para que no lo sepan todos. Pero muchísimas gracias, Michelle. Te mandamos 1000 besos. Ya sabes que acá tienes tu casita. Cuando te quieras venir a pariciar, Muchas gracias. Sí, me eres, encantaría. eres bienvenida. Vénganse con la Campul y acá la hacemos. Ya sé, Muchísimas sí, tenemos que ir para gracias. allá. Sí, muchísimas Gracias a ti, gracias. preciosa, y gracias a todos. A ustedes, amigos, les digo hasta la próxima aquí en Hola Latina. Estuvo conmigo Michelle Rivera. Besitos.